¿Cómo están chicos y chicas? Hoy les traigo la novela de Sword Art Online, una de mis favoritas, espero que la disfruten tanto como yo, y si ven dispares entre el volumen 1 y 2, es que la novela fue creada para un concurso. Créditos al autor Reki Kawahara. Bueno, dejando de lado las explicaciones, espero que la disfruten. Y no olviden comentar qué otra novela quieren que traiga, estaré feliz de hacerlo, así que no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Porque si no terminarán como Naruto. No dejes a tu enemigo atrás de ti todo el tiempo. ¡Naruto, quítate de ahí rápido! ¡Va a destruirte! Muy tarde. Jutsu del dedo secreto de la aldea de la hoja. ¡1000 años de muerte! Sword Art Online. Episodio 1. El mundo de las espadas. Sinopsis. En el año 2022, los jugadores se regocijan ya que Sword Art Online, un VRMMORPG, juego de rol multijugador masivo en línea de realidad virtual, como ningún otro, abre sus puertas virtuales, permitiendo a los jugadores aprovechar al máximo la última tecnología en juegos. El NRVGR, un sistema que permite a los usuarios sumergirse por completo en el mundo creado por el juego mediante la manipulación de sus ondas cerebrales para crear una experiencia de juego totalmente realista. Pero cuando el juego se pone en marcha, el júbilo de los jugadores se convierte rápidamente en horror cuando descubren que, a pesar de todas sus increíbles características, a Sao le falta una de las funciones más básicas que posee cualquier MMORPG: un botón de cierre de sesión. Ahora atrapados en el mundo virtual de Aincrad, con sus cuerpos reales cautivos por el juego. El NRVGR, un sistema que permite a los usuarios sumergirse por completo en el mundo creado por el juego mediante la manipulación de sus ondas cerebrales para crear una experiencia de juego totalmente realista. Ahora atrapados en el mundo virtual de Aincrad, con sus cuerpos reales cautivos por el NRVGR en el mundo real, los usuarios reciben un escalofriante ultimátum. Conquista los 100 pisos de Aincrad para recuperar tu libertad. Pero en el mundo retorcido de Sao, Game Over significa una muerte segura, tanto virtual como real. Prólogo. Un castillo gigante flotando en un cielo infinito. Es todo lo que era este mundo. A un grupo de caprichosos artesanos les llevó un mes inspeccionar el lugar. El piso base mide aproximadamente 10 kilómetros, lo suficientemente ancho como para que dentro de él cupiera Setalia Q1 entera. Justo encima de eso se apilaban 100 pisos hacia arriba. Su mero tamaño era increíble. Era imposible siquiera intentar adivinar de cuántos datos consistía. Dentro de él, había un par de grandes ciudades con incontables pueblos a pequeña escala y villas, bosques y llanuras, e incluso lagos. Solo una escalera unía un piso con otro, y ellas se encontraban donde vagaban muchos monstruos. Por lo que descubrir en dónde estaba y poder pasar por ella, no era una tarea fácil. Sin embargo, una vez que alguien lograba avanzar y llegaba a la ciudad del piso siguiente, los portales de teletransportación allí, y en todos los pisos inferiores estarían conectados, haciendo posible para cualquiera moverse libremente por estos niveles. Bajo estas condiciones, el enorme castillo había sido, paso a paso, conquistado a lo largo de 2 años. El actual frente de batalla era el piso 74. El nombre de este castillo era Aincrad. Un mundo flotante de batallas con espadas que había engullido aproximadamente a 6000 personas. También conocido como Sword Art Online. Capítulo 1. Una espada gris hizo un corte en mi hombro. La delgada línea en la parte superior izquierda de mi campo de visión se redujo levemente. Al mismo tiempo una mano fría sobrevoló mi corazón. La línea azul, llamada la barra HP3, es una representación visual de la fuerza de mi vida. Todavía quedaba un poco más del 80%. No, esta frase no es lo suficientemente apropiada, estaba un 20% más cerca de la muerte. Me precipité para atrás, antes que la espada del enemigo siquiera iniciara su moción de ataque. Ahora. Tomé una gran bocanada de aire y mi respiración se estabilizó. El cuerpo en este mundo no necesita oxígeno. Pero el cuerpo al otro lado, o el cuerpo que reposa en el mundo real, debe estar respirando agitadamente. Mis lánguidas manos seguro están empapadas de sudor y los latidos de mi corazón sin duda estarían fuera del rango normal.
Por supuesto. Incluso si lo que estoy viendo justo ahora no es más que la renderización 4 de una realidad virtual. En tercera dimensión, y la barra se redujo nada más que en unos pocos números que mostraban mis puntos de vida, el hecho de que estoy peleando por mi vida, no cambia. Cuando lo piensas así, esta pelea es extremadamente injusta. Debido a que el enemigo enfrente de mí, un humanoide con brazos debidamente cubiertos con brillantes escamas verde oscuro, una cabeza de lagarto y una cola, no era humano ni estaba realmente vivo. Era más bien una masa digital que el sistema regeneraba, sin importar cuántas veces muriera. No. Con cada segundo que pasaba, el IA-5 que controlaba al hombre lagarto estaba estudiando mis movimientos y mejorando su habilidad de responder a ellos. Sin embargo, en el momento en que esta unidad fuese destruida, los datos serían reiniciados en lugar de pasarse a lo que se regeneraría en esta área. Entonces, desde cierto punto de vista, este hombre lagarto también estaba vivo. Como un ser único de este mundo. ¿Verdad? Era imposible que haya comprendido la palabra que me había murmurado a mí mismo, pero el hombre lagarto, un monstruo de nivel 82 llamado hombre lagarto Lord, siseó y sonrió, mostrando los afilados colmillos que sobresalían de su mandíbula. Esto es la realidad. Todo en este mundo es real. No hay realidad virtual o ninguna falsificación de ningún tipo. Coloqué la larga espada en mi mano derecha paralela a la mitad de mi cuerpo y miré al enemigo. El hombre lagarto movió el broquel en su mano izquierda hacia adelante y tiró de la cimitarra en su mano derecha. Un viento frío sopló en la sombría mazmorra y la llama de la antorcha se estremeció. El piso mojado reflejaba levemente la luz de la antorcha. ¡Craa! Con un gran grito el hombre lagarto brincó. La cimitarra dibujó un ángulo agudo mientras volaba derecho hacia mí. Una enceguecedora luz anaranjada iluminó su trayectoria. Una habilidad de clase superior de un solo golpe de la espada curva Fell Crescent. Era una formidable técnica de tipo embestida que cubría una distancia de 4 metros en 0,4 segundos. Pero, ya desde antes estaba esperando ese ataque. Había estado lentamente aumentando la distancia para inducir a Lía a crear esta situación. Me acerqué al hombre lagarto, mi mente registró el olor a quemado que dejó la cimitarra atrás al deslizarse en el aire centímetros delante de mi nariz. ¡Ah! Con un corto grito oscilé la espada horizontalmente. La espada, ahora cubierta en un efecto azul cielo, cortó a través del pobremente protegido estómago y una brillante luz roja fue diseminada en vez de sangre. Hubo un leve chillido. Sin embargo, mi espada no se detuvo. El sistema me asistió a través de los movimientos programados y desencadenó la siguiente cuchillada con una velocidad que normalmente habría sido imposible. Este es el más importante elemento de batalla en este mundo. Sword Skill. La espada rápidamente se movió desde la izquierda y cortó el pecho del hombre lagarto. En este estado, giré mi cuerpo en un círculo completo y la tercera maniobra hirió al enemigo más profundamente que la anterior. Ra-ark. Tan pronto como el hombre lagarto se recuperó de estar brevemente aturdido por fracasar en acertar con su gran técnica, gritó de rabia o tal vez de miedo y elevó su cimitarra alto en el cielo. Pero todavía no había terminado. La espada que había estado balanceándose a la derecha, saltó súbitamente, como si fuera forzada por un resorte, izquierda y arriba, cortando su corazón un punto crítico. El rombo de color azul dibujado por mis 4 ataques consecutivos brilló y entonces se dispersó. Una habilidad horizontal de 4 golpes horizontales cuaré. La luz brilló fuertemente en la mazmorra y entonces, se desvaneció. Al mismo tiempo la barra HP sobre la cabeza del hombre lagarto desapareció sin dejar ni un solo punto. El cuerpo enorme cayó, dejando un largo rastro, entonces se detuvo torpemente. Con un sonido parecido a una quebrazón de vidrios, se partió en infinitas partes y desapareció. Esta es la muerte en este mundo. Es instantánea y breve, una destrucción perfecta, sin siquiera dejar ni una sola huella. Miré a los virtuales puntos de experiencia y objetos que recibí, apareciendo en una fuente púrpura en el centro de mi vista, balanceé mi espada de derecha a izquierda antes de guardarla en la funda que estaba en mi espalda. Caminé algunos pasos hacia atrás y deslicé mi espalda lentamente contra la pared del calabozo. Dejé salir el aire contenido y cerré mis ojos. Mi temple comenzó a flaquear, tal vez por el cansancio de la larga batalla. Agité mi cabeza un par de veces para deshacerme del dolor y abrí mis ojos. Según el brillante reloj de la parte inferior derecha de mi campo de visión, ya eran pasadas las 3 p.m. Debía salir del laberinto o no lograría llegar a la ciudad antes que se oscureciera. Debería partir ya. Aquí no había nadie que escuchara, pero simplemente lo dije y me levanté despacio. Ya había progresado lo suficiente por hoy.
De alguna forma escapé de las manos de la muerte nuevamente. Pero luego de un breve descanso, el mañana vendrá con más batallas. Cuando luchas en combate sin tener un 100% de posibilidades de obtener la victoria, no importa cuántas redes de seguridad prepares, habrá un día que la dama de la suerte ya no te favorezca. El problema es si este juego será completado o no antes de que saque el as de espadas. Si valoras tu vida sobre todo lo demás, quedarte en una villa y esperar a que alguien más complete el juego es el camino más sabio que podrías escoger. Pero voy al frente de batalla todos los días, solo. ¿Seré simplemente un adicto a los BMO que intenta seguir aumentando sus estadísticas a través de incontables batallas? ¿O seré un idiota que cree insolentemente que él por sí solo puede ganar la libertad de todos en este mundo con su espada? Mientras caminaba derecho hacia la entrada del laberinto con una leve sonrisa de autodesprecio, pensé en lo que había ocurrido ese día, 2 años atrás. El principio y el fin de todo. Capítulo 2. Au. La espada, balanceándose ante estos extraños gritos, se agitaba cortando nada más que aire. Justo después, el berraco azul, que se movía sorprendentemente rápido considerando su corpulencia, asaltó fieramente a su agresor. Me eché a reír después de verlo volar por el aire, luego de haber sido golpeado por la nariz plana del berraco y rodar por la colina. Jajaja, no así. El primer movimiento es importante, Klein. Argue ese bastardo. El quejumbroso agresor, un miembro de equipo llamado Klein, se levantó y me echó una mirada mientras respondía lastimeramente. Pero Kirito, incluso si dices eso no puedo hacer nada debido a que se está moviendo. Conocí esta persona, quien tiene pelo rojizo sostenido por un pañuelo y una armadura de cuero sencilla por encima de su delgado cuerpo, unas pocas horas atrás. Si hubiera revelado su verdadero nombre hubiera sido difícil omitir los honoríficos, pero este nombre Klein y Kirito, el mío, eran ambos nombres que creamos para nuestros personajes. Colocar un Sano-kun al final de ellos sonaría cómico más que nada. Las piernas de la persona en cuestión empezaron a temblar. Parece que está un poco mareado. Cogí una piedrita de la maleza a mis pies y la levanté por sobre mi hombro. Tan pronto como el sistema detectó el primer movimiento de una Sword Skill, la piedra comenzó a dar una leve luz verde. Después de eso, mi mano izquierda casi se movió por sí sola. Y la piedrita salió volando, dibujando una línea recta de luz y golpeó al berraco entre las cejas. ¡Jic! Chilló el cerdo furiosamente y se volvió hacia mí. Por supuesto que se mueven. No son muñecos de entrenamiento. Pero si inicias el movimiento correcto, el sistema pondrá la Sword Skill en acción y golpeará el objetivo por ti. Movimiento. Mientras murmuraba esto como si fuera un hechizo, Klein levantó el Cutlass 7 que tenía en su mano derecha. Aunque el berraco azul, oficialmente llamado berraco histérico, era un monstruo de nivel 1, Klein ha perdido casi la mitad de su HP mientras era golpeado por los contraataques a causa de sus salvajes abanicadas. Bueno, incluso si muriera él solo sería llevado a la ciudad del inicio cerca de aquí, pero recorrer todo el camino hasta este lugar de caza era, de alguna forma, irritante. Lucía como si faltara un movimiento más antes que la pelea llegara a su conclusión. Ladeé mi cabeza al bloquear la carga del berraco con la espada en mi mano derecha. ¿Cómo debería ponerlo? No es como un 2, 3, golpea. Sino más bien, reunir un poco de energía. Entonces tan pronto como sientas que la habilidad comienza, esta se vuelve BAM y sientes como ella golpea el monstruo, BAM, ¿eh? La cara más o menos guapa de Klein hizo una mueca hasta llegar a ser una imagen fea. Niveló su espada con la mitad de su cuerpo. Inhaló y exhaló. Y tras tomar un profundo respiro, bajó su pose y levantó su espada como si se la fuera a echar al hombro. Esta vez el sistema identificó la pose de forma correcta y la arqueada espada lentamente empezó a brillar con una luz anaranjada. ¡Ah! Con este pequeño alarido, saltó del suelo con un movimiento que era completamente distinto de los que había hecho anteriormente. Swish. Con este crujiente sonido, la espada dibujó su flameante trayectoria rojiza a través del aire. Reaver, una habilidad básica de la espada curva de una mano, golpeó al berraco exacto en el cuello justo cuando estaba a punto de cargar y se deshizo del resto de su HP, el cual, como la de Klein, estaba lleno hasta la mitad. Gek bramó un alarido lastimoso y su gran cuerpo se crispó como vidrio, y aparecieron números morados, mostrando cuánta experiencia virtual ganó. ¡Yeah! Klein tomó una pose de victoria exagerada con una gran sonrisa en su rostro y levantó su mano izquierda. Chocamos las manos y sonreímos otra vez. Felicitaciones en tu primera victoria, pero ese berraco es tan peligroso como los barros de otros juegos. ¿De verdad?
Pensé que era algo así como un subjefe o algo. Sí, claro. Mi sonrisa se volvió un poco forzada mientras enfundaba mi espada. Incluso aunque me estaba burlando de él, entendí cómo se estaba sintiendo en este momento. Ya que tenía 2 meses más de experiencia que él, era tan solo ahora cuando él pudo sentir el estimulante sentimiento de destruir a su enemigo por sus propias manos. Klein comenzó a usar la misma Sword Skill una y otra vez, gritando mientras lo hacía, tal vez era una forma de práctica. Lo dejé solo y miré alrededor. Las llanuras que se extendían sin fin emanaron un hermoso color rojo ya que el sol había empezado a ponerse. Hacia el norte estaba la silueta de un bosque, al sur un lago espumoso, y al este solo podía distinguir las murallas que rodeaban a la ciudad. Al oeste había un cielo sin límite, desplegándose hasta el infinito con ramos de nubes doradas yendo a la deriva. Estábamos en los llanos que se extendían al oeste de la ciudad de inicio, los cuales estaban situados en el límite norte del primer piso del colosal castillo gigante. Aincrad deberían haber numerosos jugadores peleando contra los monstruos por aquí, pero debido al enorme tamaño, ninguno de ellos era visible. Aparentemente satisfecho al fin, Klein enfundó su espada y caminó mientras también observaba el área. Pero, en serio no importa cuántas veces mire los alrededores como lo hago ahora, todavía no puedo creer que esto sea dentro del juego. Bueno, incluso si dices dentro no es como si nuestras almas hubiesen sido arrastradas hacia aquí o algo así. Simplemente son nuestros cerebros los que están viendo y oyendo en lugar de nuestros ojos y oídos con las señales que el NERVGEAR está enviándole. Dije mientras me encogía de hombros. Klein hizo una mueca con sus labios como un crío. Ya debes estar acostumbrado a esto, pero para mí es la primera vez que hago Fullrive. ¿No es genial? En serio es un alivio que haya nacido en esta década. Estás exagerando. Pero mientras reía, estaba totalmente de acuerdo con él. NERVGEAR. Ese es el nombre del hardware que controla este VRMMORPG, Sword Art Online. La estructura básica de esta máquina es totalmente diferente a las anteriores. A diferencia de los antiguos hardware interfaz humano-máquina como monitores de pantalla plana o controles de mano, NERVGEAR solo tenía una única interfaz. Una interfaz racionalizada que cubría tu cabeza y cara por completo. Dentro, había numerosos transceptores de señales. Haciendo uso de las señales electrónicas enviadas por esos transceptores, el mecanismo accedía al propio cerebro del usuario. El usuario no usaba sus ojos u oídos para ver y escuchar, sino que tomaba las señales que eran enviadas directamente a su cerebro. Además, la máquina no solo podía acceder a la vista y al oído, sino que también al tacto, al gusto y al olfato. Es decir, a los 5 sentidos. Luego de tener puesto el NERVGEAR, cerrar la correa en contacto con tu barbilla y diciendo el comando de iniciación Link Starts. Todos los ruidos se desvanecen y quedas envuelto en la oscuridad. Tan pronto como pasas por el centro al círculo pintado de arco iris, estás en otro mundo hecho por completo de datos. Entonces, hace medio año, esta máquina, la cual empezó a venderse en abril de 2022, creó exitosamente una realidad virtual. La compañía electrónica que creó el NERVGEAR llamó al acto de enlazarse a la realidad virtual Fullrive. Era un completo aislamiento de la realidad, digno de la palabra full. La razón de esto es que el NERVGEAR no solo enviaba señales falsas a los 5 sentidos, sino que también bloqueaba y redireccionaba las órdenes que el cerebro mandara al cuerpo. Este puede ser llamado el requerimiento más básico para moverse libremente en una realidad virtual. Si el cuerpo recibía las señales del cerebro cuando el usuario estuviera en Fullrive, en el momento que el usuario decidiera que quería correr su propio cuerpo chocaría con la pared. Debido a que el NERVGEAR podía desviar los comandos que el cerebro enviaba desde la columna vertebral, Klein y yo podíamos mover nuestros personajes libremente y balancear nuestras espadas. Estamos totalmente dentro del juego. El efecto de esta experiencia me cautivó, a mí y a muchos jugadores como yo, al punto que estábamos seguros que nunca podríamos volver a los viejos lápices de pantalla táctil o a los sensores de movimiento. Klein estaba observando el paso del viento a través de las llanuras y a las murallas del castillo que se perdían en la distancia con lágrimas verdaderas en sus ojos. ¿Entonces SAO es el primer juego para NERVGEAR que has jugado? Pregunté. Klein, luciendo como un calmado y guapo guerrero del período Sengoku 8, volvió su cabeza hacia donde yo estaba y asintió. Septiembre. Si pusiera una expresión seria en su cara, tendría un aspecto impresionante, digno de un actor de una obra histórica. Por supuesto que esto era diferente de su cuerpo verdadero en el mundo real. Esto era un personaje hecho de la nada, al ajustar un manojo de opciones.
Por supuesto, yo también lucía como un protagonista ridículamente guapo de alguna animación de fantasía. Klein continuó con su vigorosa voz grave, por supuesto que esta también era diferente de su voz real. Bien, para ser exacto compré el hardware en un apuro, después me las arreglé para tener SAO en mis manos. Había tan solo 10.000 en el primer lote. Por lo que supongo que fui verdaderamente afortunado. Bueno, si lo pienso, tú fuiste 10 veces más afortunado cuando te eligieron para la prueba beta 9. Solo eligieron a 1000. Oh, sí, supongo. Klein se quedó mirándome. Me rasqué la cabeza inconscientemente. Recordaba la emoción y entusiasmo que Sword Art Online creó cuando fue anunciado a través de los medios como si fuera ayer. NetBGA estableció la futura fundación para videojuegos con Fullrive. Sin embargo, debido a la innovación de la máquina en cuestión, solo salieron títulos sin nada en especial para el importantísimo software. Estaban todas relacionadas, con puzzles, la educación o juegos de tipo ambientalistas, invocando el descontento de los adictos a los juegos como yo. El NetBGA puede verdaderamente renderizar una realidad virtual. Pero solo podías caminar 100 metros antes de que te golpearas con una pared en ese mundo. Era realmente una gran decepción. Los jugadores de corazón, como yo, quienes habían sido profundamente absorbidos por la experiencia de estar dentro del juego, comenzaron a anticipar un cierto género de juego. Esperábamos por un juego que responda por red, el tipo que deja a millones de jugadores entrar y subir, pelear con, y vivir como su propio personaje, es decir, un Morbk. Cuando la anticipación y la ansiedad llevaron a su límite, el primer Morbk fue anunciado justo a tiempo, Sword Art Online. El escenario del juego es un castillo flotante, compuesto de 100 pisos. Los jugadores vivían en un mundo con bosques y lagos, confiando solo en su espada y dirigiéndose a descubrir la ruta del piso superior, derrotar a incontables monstruos y hacer su camino sin fin hasta la cumbre. La magia, la cual era considerada una parte indispensable de los Morbks de fantasía, había sido sacada valientemente y casi un innumerable manojo de habilidades llamadas Sword Skills fueron hechas. Era parte del plan de permitir que los jugadores sintieran la experiencia de pelear con sus propios cuerpos a través de Fullrive cuanto fuera posible. Las habilidades eran variadas incluyendo habilidades productivas tales como herrería, talabartería y costura. Y habilidades cotidianas como pescar, cocinar y tocar música, permitiéndole al jugador no solo aventurarse al gran juego sino también vivir en este. Si quisieran, y su nivel de habilidades era lo suficientemente alto, podían comprar una casa y vivir como pastores. Como la información fue siendo revelada continuamente, el entusiasmo de los jugadores solo se incrementó. La prueba beta solo reclutó a 1000 jugadores, se dice que 100.000 personas, la mitad del número que NetBGA había vendido en ese momento, se ofrecieron a jugar. Suerte fue la única razón por la que salí por el estrecho hueco y fui aceptado. Además, a los jugadores beta recibieron el beneficio adicional de poder preordenar el juego. Los 2 meses de prueba beta fueron como un sueño. En el instituto pensé un sinfín de veces sobre mi conjunto de habilidades, equipamiento y artículos, y corría todo el camino hasta mi casa tan pronto como terminaba el colegio y me sumergía hasta el amanecer. La prueba beta terminó en un abrir y cerrar de ojos, y el día que mi personaje fue reinicializado tuve una sensación de pérdida como si la mitad de mi propio yo hubiese sido cortada. Y ahora noviembre 11, 2022, domingo. Sword Art Online después de que todas las preparaciones habían terminado, inició su servicio en línea oficialmente a la 1 p.m. Por supuesto, estuve esperando por 30 minutos y después inicié sesión sin un segundo de retraso, pero cuando chequé el servidor, más de 9500 personas ya estaban en línea. Parecía como si todas las personas que habían sido lo suficientemente afortunadas para tener en sus manos el juego se habían sentido igual que yo. Todos los sitios de venta online anunciaron que el juego se había vendido por completo segundos después de salir a la venta. Las ventas offline, que comenzaron ayer, habían tenido personas haciendo colas por 4 días, creando suficiente bullicio como para estar en las noticias. Lo que significaba que todas las personas que habían sido capaces de comprar una copia del juego eran casi todos jugadores verdaderamente adictos. Las acciones de Klein también lo demostraban claramente. Después de haber entrado a SAO, comencé a correr a través de las nostálgicas calles empedradas de la ciudad de inicio para ir a la tienda de armas. Dándose cuenta que era un jugador beta tras verme iniciar y trotar, Klein corrió hacia mí sin vacilar. «Oye, enséñame algunas cosas», pidió. Me pregunté cómo podía ser tan desvergonzado y exigirle algo a una persona que no había visto antes. Me dejó tan afónico que era casi asombroso. «Ah, entonces ¿por qué no vamos a la tienda de armas?»,
Le respondí como algún NPC 10. Terminamos haciendo equipo, y empecé a enseñarle aspectos básicos de las peleas, y así es como terminamos en esta situación. A decir verdad, no me llevo bien con la gente en la vida real o en los juegos. Quizás hasta menos. Durante el tiempo de prueba beta conocí a unas cuantas personas, pero no llegué a ser lo suficientemente cercano a ninguno de ellos, como para llamarlos amigos. Pero Klein tiene un lado de sí que crece en ti, y no lo encontré incómodo tampoco. Pensar que podría ser capaz de llevarme bien con él, abrí mi boca. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres seguir cazando hasta que te acostumbres? Seguro. Es lo que quisiera decir, pero los delicados ojos de Klein miraron el fondo derecho de su campo de visión. Debe haber estado mirando la hora. Bueno, debería cerrar sesión y comer. Ordené una pizza para las 5:30. Bastante meticuloso. Declaré sin saber qué más decir. Klein sacó pecho y expresó orgullosamente, por supuesto. Prometí encontrarme con algunos compañeros en la ciudad del inicio en un rato más. Podría presentarte a algunos de ellos y podrías registrarlos como amigos. De esa manera siempre podrías enviar mensajes. ¿Qué te parece? Murmuré inconscientemente. Fue bastante fácil llevarme bien con Klein, pero nada garantiza que pasará lo mismo con sus amigos. Sentí que habría muchas posibilidades de no llevarme bien con ellos y, como resultado, reñir con Klein también. ¿Debería? Aparentemente comprendiendo la razón por mi no tan confianzuda respuesta, Klein agitó su cabeza. No quiero forzarte. Ya habrá alguna posibilidad de presentártelos en el futuro, de todas formas. Sí. Disculpa y, gracias. Tan pronto como le agradecí, Klein agitó su cabeza vigorosamente. Oye. Yo soy quien debería estar agradecido. Recibí mucha ayuda. Te la devolveré alguna vez. Mentalmente. Klein sonrió y miró otra vez al reloj. Bien, cerraré sesión un momento. Muchas gracias, Kirito. Nos vemos. Con eso, extendió su mano. En ese momento, pensé que esta persona hubiera sido un gran líder en otro juego y estreché su mano. Sí, te veo luego. Soltamos nuestras manos. Ese era el punto en que Aincrad, o Sword Art Online, dejó de ser solo diversión para mí. Klein dio unos pasos hacia atrás, puso sus dedos índice y pulgar de la mano derecha juntos y los movió hacia abajo. Esta era la acción que estaba hecha para llamar a la ventana de menú principal. Justo después de eso hubo un tintineo y un brillante rectángulo lila apareció. Me moví un poco, me senté en una roca y abrí mi menú también. Empecé a mover mis dedos para organizar los artículos que había conseguido luego de pelear con el berraco. Entonces. Dijo Klein en un tono extraño. ¿Qué es esto? No hay botón para cerrar sesión. Ante eso, dejé de mover mis dedos y levanté mi cabeza. ¿No hay botón? No puede ser, míralo más de cerca. Dije un poco confundido. El espadachín abrió mucho sus ojos debajo del pañuelo y acercó su cabeza al menú. El rectángulo, que era más grande de lado que de altura, tenía un manojo de botones en la izquierda y una silueta que mostraba el equipamiento que tenías en la derecha. En el fondo del menú había un botón de cerrar sesión que te permitía escapar de este mundo. A la vez que giraba mi cabeza hacia el inventario que listaba los objetos que gané en las horas de lucha, Klein comenzó a hablar en un tono de voz inusualmente alto. En verdad no está allí. Mira, Kirito. Te dije que no hay forma de que no esté allí, murmuré con un suspiro, mientras tecleaba en botón de la parte superior izquierda para volver a la pantalla del menú. La ventana del inventario en la derecha se cerró y volvió a la pantalla principal. A la izquierda de la silueta, que aún tenía bastantes espacios vacíos, había una larga fila de botones. Moví mi mano hacia abajo en un movimiento que casi se había convertido en costumbre y mi cuerpo se heló. No estaba allí. Como lo dijo Klein, el botón que había estado durante el período de prueba beta no, incluso después de que hubiera iniciado sesión había desaparecido. Me quedé observando el espacio vacío por un par de segundos, entonces miré el menú, para tener seguro que no había simplemente cambiado su posición. Klein alzó la vista con un cierto escrito en su rostro. No está ahí, ¿cierto? Sí, no está ahí. Asentí, aunque me sentí levemente irritado por estar de acuerdo tan fácilmente. Klein sonrió y empezó a rascarse su gruesa barbilla. Bien, es el primer día por lo que esta clase de bugs 11 podrían ocurrir. Por ahora los GMS-12 deben estar llorando por la cantidad desbordante de mensajes. Dijo Klein con calma. Está bien para ti esperar así. Dijiste que habías ordenado una pizza, ¿no? Le pregunté en broma. Cierto. Sonreí mientras lo veía moverse de un lado para otro, con sus ojos muy abiertos.
Boté un par de artículos que no necesitaba del inventario, el cual se había vuelto rojo debido a que tenía demasiados artículos en él, y caminé hacia Klein. Ark. Mi pizza con anchoas y mi ginger ale. ¿Por qué no llamas un GM? Ellos podrían desconectarte desde su lado. Lo intenté, pero no hay respuesta, ya son las 5:25. Oye, Kirito. ¿No hay otra manera de cerrar sesión? Tras escuchar lo que Klein, quien abanicaba ambos brazos, dijo, mi cara se puso rígida. Sentí como un miedo infundado enviaba un escalofrío por mi espalda. Veamos para cerrar sesión, dije mientras pensaba. Para salir de esta realidad virtual y volver a mi cuarto, tengo que abrir el menú principal, apretar el botón cerrar sesión y presionar sí en la ventana que aparecía a la derecha. Era bastante simple. Pero al mismo tiempo, aparte de ese procedimiento, no estaba al corriente de ninguna otra forma de desconectarse. Miré a la cara de Klein, que estaba situada un poco bastante más arriba que la mía, y agité mi cabeza. No hay ninguna. Si quieres cerrar sesión por ti mismo, tienes que usar el menú, aparte de eso, no hay otra forma. Es imposible, tiene que haber alguna forma. Repentinamente Klein empezó a gritar como si estuviera negando lo que dije. Regresar. Cerrar sesión. Escapar. Pero por supuesto, nada ocurrió. No había comandos de voz de esa descripción en SAO. Después gritar esto y aquello, e incluso saltar, le dije a Klein. Klein, es inútil. Ni siquiera el manual dice nada sobre normas de acceso de emergencia. Pero esto es estúpido. Incluso si fuera un error, no puedo ni siquiera volver a mi cuarto y a mi cuerpo cuando quiera. Klein gritó con una expresión de perplejidad en su rostro. Estuve totalmente de acuerdo con él. Era imposible. Carecía absolutamente de sentido. Pero era indiscutiblemente la verdad. Oye, ¿qué es esto? Es realmente extraño. Justo ahora no podemos salir de este juego. Klein rió desesperadamente, luego empezó a hablar rápido de nuevo. Espera, podemos simplemente desconectar la fuente de alimentación. O solo quitarnos el GR13. Mientras miraba a Klein mover sus manos, como si tratara de sacarse algún sombrero invisible, sentí como la ansiedad volvía. Es imposible, ambas cosas. Justo ahora no podemos mover nuestros cuerpos o nuestros cuerpos reales. El NERVGA recibe todas las señales que nuestro cerebro está enviando aquí. Golpeé mi nuca. Y los desvía para mover a nuestros personajes en este lugar. Klein lentamente cerró su boca y bajó sus manos. Ambos nos quedamos parados sin palabras por un rato, cada uno perdido en sus pensamientos. Para alcanzar el estado fugitive, el NERVGA bloquea las señales que nuestro cerebro envía a nuestra espina dorsal y las traduce de modo que podamos controlar nuestros avatares en este mundo. Así que aunque batamos salvajemente nuestro brazo aquí, el brazo de mi cuerpo real, el cual está tendido en mi cama ahora, no se movería una pulgada, asegurando que no golpearía mi cabeza contra un ángulo de mi mesilla de noche o algo. Pero debido a esta función no podemos cancelar el fugitive por nuestra propia voluntad en este momento. Así que a menos que el error sea arreglado o alguien en el mundo real apague el GEAR, tenemos que esperar. Klein masculló, un poco aturdido. Señalé en silencio que estaba de acuerdo. ¿Pero vivo solo tú? Dudé levemente, pero le dije la verdad. Vivo con mi mamá y mi hermana menor, una familia de 3 personas. Creo que seré forzado a salir del Vive 14 si no bajo a cenar. ¿Qué? ¿Qué edad tiene tu hermana? Klein me miró repentinamente, sus ojos brillaban. Empujé su cabeza hacia otro lado. Estás bastante calmado, ahora, ¿no es así? Ella es parte del club de deportes y odia los juegos, por lo que no tiene nada en común con la gente como nosotros, pero más que eso. Extendí mi brazo derecho en un intento de cambiar de tema. ¿No crees que es extraño? Bueno, seguro. Ya que es un bug. No, quiero decir que no es solo un bug, es un error que imposibilita cerrar sesión, es un gran problema, es lo bastante grande para perjudicar la operación del juego en sí. Como tu pizza en el mundo real está más helada a cada segundo, es una pérdida económica efectiva, ¿no es así? Una pizza fría es tan insensato como Nato 15 duro. Ignoré estos comentarios sin sentido y seguí hablando. Si fuera así, los operadores deberían apagar el servidor y hacer que todos cerrasen sesión, en cualquier caso. Sin embargo, ya han pasado 15 minutos desde que nos dimos cuenta, olvídate de apagar el servidor, ni siquiera ha habido un mensaje del sistema. Es simplemente demasiado extraño. Ahora que lo pienso, tienes razón. Ahora Klein comenzó a rascarse la barbilla con una expresión seria en su cara. En el área debajo de la pañoleta que cubría un poco su afilada nariz, la inteligencia brillaba en sus ojos.
Empecé a escuchar a Klein, sintiéndome un poco extraño por hablar con alguien a quien nunca conocería si borrase mi cuenta. La compañía que creó Sao, Argus, es una compañía que es famosa por la consideración que tiene hacia sus usuarios, ¿no es así? Esa es la razón por la que todos estaban peleando para tener en sus manos una copia, incluso a pesar de que este es el primer juego en línea. Todo eso deja de tener sentido si meten la pata de esta forma en su primer día. Estoy de acuerdo, y Sao es el primer Brimorg. Si algo va mal ahora, podrían poner normas para el género mismo. Klein y yo observamos la cara virtual del otro y suspiramos. Las estaciones de Aincrad estaban basadas en la realidad, por lo que aquí también era el comienzo del otoño. Miré hacia arriba, aspirando el aire virtual, tomando un profundo y frío respiro. A 100 metros de distancia, podía apenas divisar el fondo lila claro del segundo piso. Mientras seguía la irregular superficie vi la gran torre. El laberinto que era el camino hacia el piso de más arriba, y vi que estaba conectado a la entrada exterior. Eran justo pasadas las 5:30, la pequeña franja del cielo que se podía ver, estaba roja con la luz de la puesta del sol. A pesar de la situación en la que me encontraba, mirando las llanuras pintadas de oro con la luz del sol de la tarde, me encontré a mí mismo sin palabras frente a la hermosura de este mundo virtual. Justo después de eso, el mundo cambió para siempre. Capítulo 3. Un sonido titilante como el de una campana, o tal vez el de una alarma de advertencia, sonó fuertemente, haciendo que Klein y yo saltáramos de la sorpresa. ¡Ah! ¿Qué es esto? Gritamos al mismo tiempo y nos miramos, nuestros ojos muy abiertos. Ambos, Klein y yo, estábamos inmersos en una columna de tenue luz azul. Más allá del velo azul, las llanuras en mi visión se hacían cada vez más borrosas. He experimentado esto un par de veces durante el tiempo de prueba beta. Esto era un teletransporte iniciado por un objeto. No tenía el artículo previamente necesario ni había gritado el comando adecuado. Los operadores iniciaron una teletransportación forzada. Si es así, ¿por qué ni siquiera nos informaron? Mientras mis pensamientos se aceleraron, la luz alrededor mío pulsó con mayor fuerza y la oscuridad se apoderó de mí. Al desvanecerse la luz azul, mis alrededores se volvieron visibles de nuevo. Sin embargo, ya no eran las llanuras iluminadas por la puesta de sol. Una gran calle empedrada. Calles medievales rodeadas por farolas y hacia arriba un gran palacio irradiaba una luz siniestra a bastante distancia. Este era el punto de partida, la plaza central de la ciudad de inicio. Miré a Klein, quien tenía la boca muy abierta. Luego a la multitud de gente que nos rodeaba a los dos. Mirando al montón de personas sensacionalmente hermosas con una variedad de equipamiento y diferentes colores de cabello, ellos eran, sin duda, otros jugadores como yo. Había unas cuantas miles, 10.000 personas aquí. Era probable que todo aquel que estuviera en línea justo ahora haya sido forzosamente transportado a la plaza central. Por unos segundos, todo mundo tan solo miró a su alrededor sin hablar. Entonces unos pocos balbuceos y cuchicheos pudieron ser escuchados por aquí y por allá. Empezó a ser más fuerte. ¿Qué está pasando? ¿Podemos cerrar sesión ahora? ¿No pueden ocuparse de esto rápido? Comentarios como estos podían ser escuchados de vez en cuando. Cuando los jugadores empezaron a enojarse más y más, gritos como ¿es una broma? Y váyanse al infierno, GMS. Se alcanzaban a oír. Entonces, repentinamente alguien alzó la voz por encima de todos los comentarios y gritó. ¡Ah, miren, arriba! Klein y yo volteamos nuestros ojos arriba casi automáticamente. Ahí, un extraño panorama nos saludó. La parte inferior del segundo piso, 100 metros por encima de nosotros, estaba cuadriculada en rojo. Cuando vi detenidamente me pude dar cuenta que estaban hechos de dos frases que se entrecruzaban la una con la otra. La palabra que estaba escrita en rojo era advertencia y la otra anuncio del sistema. Me sorprendí por unos instantes, pero entonces pensé, oh, el operador va a empezar a informarnos ahora, y relajé mis hombros un poquito. Las habladurías pararon en la plaza y podía sentir que todos esperaban oír qué iba a ser dicho. Sin embargo, lo que pasó después no era lo que me esperaba. Desde el centro del patrón, un líquido similar a la sangre empezó a supurar lento hacia abajo. Descendía a una velocidad que casi enfatizaba cuán viscoso era, pero no cayó hasta el suelo. En vez de eso, comenzó a coagularse en otra forma. Lo que apareció fue un hombre de 20 metros de alto, cubierto con una túnica con capucha. No, eso no era del todo correcto. Desde donde mirábamos, podíamos ver con facilidad dentro de la capucha, no había rostro. Estaba absolutamente vacío. Podíamos ver claramente la ropa del interior y el bordado verde dentro de la capucha.
Era lo mismo dentro de la túnica, todo lo que podíamos ver por dentro de los bordes eran sombras. He visto la misma túnica antes. Estas eran las ropas que habían usado siempre los empleados del Argus, quienes habían estado trabajando como GMS durante la prueba beta. Pero en ese entonces los GMS varones habían tenido una cara como la de un viejo hechicero con una gran barba y las mujeres habían tenido un avatar de una chica con gafas. Debieron usar la túnica debido a la falta de tiempo para preparar un avatar adecuado, pero el espacio vacío bajo la capucha me hundió una inexplicable sensación de ansiedad. Los innumerables jugadores a mi alrededor debieron sentir lo mismo. ¿Es ese un GM? ¿Por qué no tiene rostro? Numerosos cuchicheos como este podían ser escuchados. Entonces, la mano derecha de la túnica gigante se movió como si los silenciara. Un guante de un blanco inmaculado apareció de los pliegues de la larga manga. Pero esta manga, como el resto de la túnica, no estaba conectada a ningún tipo de cuerpo. Entonces el brazo izquierdo se levantó lentamente hacia arriba. Luego, con sus dos guantes vacíos se extendieron enfrente de 10.000 jugadores, la persona sin rostro abrió su boca, no, se sintió como si lo hiciera. Entonces, una grave y calmada voz masculina resonó desde las alturas, en el cielo. Jugadores, bienvenidos sean todos ustedes a mi mundo. No lo pude entender de inmediato. ¿Mi mundo? Si esa túnica roja era un GM, ciertamente tendría poderes omnipotentes en este mundo, lo que le permitiría cambiar el mundo a su antojo, pero ¿por qué lo estaba señalando ahora? Klein y yo nos vimos el uno al otro, estupefactos. La anónima túnica roja bajó sus dos brazos y continuó hablando. Mi nombre es Kayaba Akiko. En este mismo instante, soy la única persona que puede controlar este mundo. ¿Qué? Mi avatar se puso rígido del shock, y su garganta, y tal vez mi cuello en el mundo real también, dejó de funcionar por un segundo. Kayaba Akiko. Conocía este nombre. No había forma de que no lo hiciera. Esta persona, que era tanto un diseñador de videojuegos como un genio en el campo de la física cuántica, era el único responsable de levantar Argus, la cual incluso unos pocos años atrás era una de las muchas pequeñas compañías, en una de las compañías líderes en el campo. Él también era el director de desarrollo de SAO y al mismo tiempo, el diseñador del NeRVGR. Como jugador intenso que soy, respetaba a Kayaba profundamente. Compré todas las revistas en las que aparecía y leí sus pocas entrevistas hasta que casi me las sabía todas de corazón. Por poco y podía verlo en la bata blanca que siempre traía puesta con solo escuchar su voz. Pero siempre permaneció detrás de escena, negándose a ser expuesto a los medios. Nunca fue siquiera un GM, entonces, ¿por qué estaba haciendo algo como esto? Forcé mi mente a funcionar otra vez, intentando darle coherencia a la situación. Pero las palabras que salieron de la capucha vacía casi parecieron mofarse de mis esfuerzos por entender. Creo que la mayoría de ustedes han descubierto el hecho de que el botón para cerrar sesión ha desaparecido del menú principal. Esto no es error, es parte del sistema de Sword Art Online. ¿Una parte del sistema? Klein murmuró quebradamente. El anuncio continuó en voz grave como si fuera para cubrir el sonido. Hasta que no lleguen a la cumbre de este castillo, no pueden cerrar sesión por voluntad propia. ¿Este castillo? No pude entender esta frase al principio. No hay ningún castillo en la ciudad de inicio. Entonces, lo siguiente que dijo Kayaba hizo desaparecer mi confusión. Además, la interrupción o desmantelamiento del NeRVGR desde el exterior queda estrictamente prohibido. Si se intenta alguna de estas cosas, un momento de silencio. El silencio de 10.000 personas era abrumador. Las siguientes palabras salieron lentamente. Los sensores de señales en sus NeRVGR emitirán un fuerte pulso electromagnético, destruyendo sus cerebros y deteniendo todas sus funciones vitales. Klein y yo nos contemplamos mutuamente por unos segundos en shock. Era como si mi mente se negara a creer lo que acababa de escuchar. Pero la corta declaración de Kayaba atravesó mi cuerpo con una ferocidad que era dura y densa a la vez. Destruir nuestros cerebros. En otras palabras, matarnos. Cualquier usuario que apagara el NeRVGR o desbloqueara el cierre y se lo sacara sería asesinado. Eso era lo que Kayaba acababa de declarar. La gente en la multitud comenzó a murmurar, pero no había ninguno que gritara o que hubiera entrado en pánico. Era más bien que todos, como yo, aún no podían comprenderlo, o lo negaban. Klein levantó su mano derecha y trató de agarrar el arnés que estaría situado allí en el mundo real. Mientras lo hacía, dejó salir una risa seca y empezó a hablar. Jaja, ¿qué está diciendo? ¿Ese hombre se ha vuelto loco? Está siendo incoherente. El NeRVGR es tan solo un juego. ¿Destruir nuestros cerebros? ¿Cómo va a hacer eso?
¿Verdad, Kirito? Su voz se quebró en el último grito. Klein se quedó viéndome, pero no pude asentir en acuerdo. Los infinitos sensores de señales en el casco del Nerve Gear emitían pequeños pulsos electrónicos para enviar señales virtuales al cerebro. Quizás llamaron a esto la más nueva ultratecnología, pero la teoría básica era la misma que cierto electrodoméstico que ha sido usado por 40 años en Japón, el microondas. Si había potencia suficiente, era posible que el Nerve Gear hiciera vibrar las partículas de agua en nuestros cerebros y que los friera con el calor de la fricción. Pero, teóricamente es posible, pero él debe estar fanfarroneando. Porque si tiramos del enchufe del Nerve Gear no hay forma de que pueda emitir un pulso así de fuerte. A menos que haya una especie de batería con una gran capacidad de almacenamiento adentro. Klein ya habría adivinado la razón por la cual dejé de hablar. Hay una, dijo. Sus palabras casi fueron un grito con una expresión vacía en su rostro. El 30% del peso de Gear es la batería. Pero eso es un completo disparate. ¿Qué pasa si hay un corte de energía repentino o algo? Kayaba empezó a explicar, como si hubiera escuchado lo que había gritado Klein. Para ser un poco más específico, alejarse de una fuente externa de electricidad por 10 minutos, estar fuera del sistema por más de 2 horas, o cualquier intento de desbloquear, desmantelar, o destruir el Nerve Gear. Si cualquiera de estas condiciones se cumple, la secuencia de destrucción cerebral se iniciará. Estas condiciones han sido presentadas al gobierno y el público a través de los medios masivos de comunicación en el mundo exterior. Por cierto, ha habido varios casos en los que los familiares o amigos, ignorando las advertencias, trataron de remover el Nerve Gear a la fuerza. El resultado. La metálica voz tomó un corto respiro aquí. Lamentablemente 213 jugadores han salido de este juego, y del mundo real, para siempre. Un largo y agudo grito fue escuchado. Pero la mayoría de los jugadores no podían creerlo, o se negaban a creer lo que les habían dicho y se quedaron simplemente parados con la boca abierta, o con una sonrisa retorcida en sus rostros. Mi cabeza trató de negar lo que Kayaba había dicho. Pero mi cuerpo la traicionó y mis rodillas comenzaron a temblar violentamente. Tropecé unos cuantos pasos para atrás con mis débiles rodillas y me las arreglé para no caerme. Klein cayó de espaldas, su expresión exánime. 213 jugadores ya van. Esta frase retumbó una y otra vez en mi cabeza. Si lo que dijo Kaya es verdad, más de 200 personas han muerto hasta ahora. Entre ellos pudieron haber jugadores beta iguales a mí. Pude incluso haber conocido algunos de sus seudónimos y avatares. A estas personas se les ha quemado el cerebro y murieron. ¿Esto es lo que Kayaba estaba diciendo? No lo creo, no lo creo. Klein, quien aún estaba sentado en el suelo, empezó a hablar con voz afectada. Solo está tratando de asustarnos. ¿Cómo podría él hacer tal cosa? Deja de bromear y déjanos salir de aquí. No tenemos tiempo de jugar en tu enferma ceremonia de inauguración. Sé, todo esto es simplemente un evento. Un espectáculo de inauguración, ¿cierto? Dentro de mi cabeza, yo estaba gritando lo mismo. Pero como si fuese para disipar nuestras esperanzas, la formal voz de Kayaba continuó su explicación. Jugadores, no hay necesidad de preocuparse sobre los cuerpos que han dejado al otro lado. En este preciso momento, todas las televisoras, radio e internet, todos ellos, están informando repetidamente sobre esta situación, incluyendo el hecho de que ha habido numerosas muertes. El peligro de que les quiten su Nerve Gear ya ha desaparecido. En unos instantes, haciendo uso de las 2 horas que he dado, todos ustedes serán trasladados a hospitales o instituciones parecidas y les será dado el mejor tratamiento. Por lo que pueden relajarse y concentrarse en pasar el juego. ¿Qué? Entonces, por fin, violentos gritos escaparon de mi boca. ¿Qué estás diciendo? Pasar el juego. ¿Quieres que juguemos en una situación como esta? No dejé de gritar, viendo con ira a la túnica roja que se supuró desde la parte inferior del piso superior. Esto ya no es un juego. Entonces, Kayaba Akiko empezó a anunciar tranquilamente con su monótona voz. Sin embargo, pido que todos ustedes comprendan que Sword Art Online dejó de ser un simple juego. Es una segunda realidad desde ahora en adelante. Cualquier manera de revivir en el juego no funcionará. El momento en que su HP llegue a 0, su avatar ya no existirá nunca más, y al mismo tiempo, podía adivinar lo que él iba a decir con demasiada claridad. Sus cerebros serán destruidos por el Nerve Gear. De repente, el impulso de reírme fuertemente me subió desde las profundidades de mi estómago. Lo contuve. Una larga línea horizontal estaba brillando en la parte superior derecha de mi campo de visión.
Al concentrarme en él, vi que los números 342 lo cubrían. Hit points. Mi energía vital. En el momento que llegue a 0, moriré. Las ondas electromagnéticas freirán mi cerebro, matándome instantáneamente. Esto es lo que Kayaba había dicho. Esto es indudablemente un juego en el que apuestas tu vida. En otras palabras, un juego de muerte. Debo haber muerto, por lo menos, unas 100 veces durante los 2 meses de prueba beta. Fui regenerado con una sonrisa levemente avergonzada en el rostro, en el castillo que está al norte de la plaza principal, el castillo de hierro negro, y corrí hacia los lugares de caza otra vez. Ese es lo que debería ser un RPG, un tipo de juego en el que continúas muriendo, aprendiendo y subiendo de nivel. ¿Pero ahora no puedes? Una vez que mueras, perderás tu vida. Y, para añadir, ni siquiera puedes dejar de jugar. De ninguna maldita forma, murmuré suavemente. ¿Quién, en su sano juicio, saldría bajo esas condiciones? Por supuesto que todos simplemente se quedarían en la ciudad, donde era seguro. Entonces, como si leyera mi mente, y tal vez las de todos los demás jugadores, fue dado el siguiente mensaje. Jugadores, hay solo una manera de ser liberados de este juego, como ya he dicho anteriormente deben llegar a la cumbre de Aincrad, al 100º piso y vencer al jefe final que reside allí. Todos los jugadores que sigan con vida para ese entonces saldrán inmediatamente del juego. Les doy a todos ustedes mi palabra. 10.000 jugadores se quedaron parados en silencio. Fue en ese momento en el que me di cuenta de lo que había querido decir Kayaba cuando dijo llegar a la cumbre de este castillo. Este castillo, es decir, la enorme monstruosidad que había encarcelado a todos los jugadores en el primer piso, con otros 99 pisos apilados arriba de este, imponiéndose hacia el cielo en el que flotaba. Él hablaba de Aincrad en sí. Pasar por todos los 100 pisos. Klein gritó repentinamente. Se paró rápido y levantó su puño hacia el cielo. ¿Y cómo quieres que hagamos eso? Escuché que avanzar era absurdamente difícil incluso durante la prueba beta. Era verdad. Durante los 2 meses de prueba beta, los 1000 jugadores que habían participado tan solo lograron alcanzar el 8º piso. Aún si 10.000 jugadores estaban en Dive en estos momentos, ¿cuánto tomaría pasar a través de todos los 100 pisos? La mayoría de los jugadores que habían sido traídos a la fuerza aquí estarían preguntando esta interrogante sin respuesta. El tenso silencio eventualmente dio lugar a leves murmullos. Pero no había ninguna señal de miedo o desesperación. La mayoría de las personas aquí aún estarían confundidas sobre si este era un peligro real o una ceremonia de apertura seriamente retorcida. Todo lo que Kayaba había dicho era tan horroroso que se sentía irreal. Estiré mi cabeza de regreso a ver la túnica vacía y traté de forzar a mi mente a aceptar esta situación. Ya no podré volver a cerrar sesión, nunca más. No puedo volver a mi cuarto, a mi vida. La única forma de recuperarlos era que alguien venciera al jefe en el piso más alto de este castillo flotante. Sí, durante ese tiempo, mi HP llegaba a 0, aunque sea una sola vez moriría. Moriría realmente y dejaría de existir para siempre. Pero, sin importar cuánto tratara de aceptar estos hechos, era imposible. Tan solo 5 o 6 horas atrás había comido la cena que mi mamá había hecho, tenido una corta conversación con mi hermana, y luego subí las escaleras de mi casa. ¿Ahora ya no puedo volver a todo eso? ¿Y esto es ahora la verdadera realidad? Después, la túnica roja que siempre había estado un paso más adelante que nosotros, extendió su guante derecho y empezó a hablar con una voz sin ningún tinte de emoción. Entonces, les mostraré evidencia de que este es la única realidad. En sus inventarios habrá un regalo de mi parte. Por favor confirmen esto. Tan pronto como escuché esto, presioné mis dedos índice y pulgar entre ellos y los moví hacia abajo. Todos los jugadores lo hicieron asimismo y la plaza se llenó con el titilante sonido de campanas. Presioné el botón de objetos en el menú que había aparecido y el artículo estaba allí, en la parte alta de mi lista de pertenencias. El nombre del artículo. Espejo de mano. ¿Por qué nos dio esto? Mientras aún me lo preguntaba, toqueteé en el nombre y presioné el botón convertirlo en objeto. Inmediato después, hubo un titilante efecto de sonido y apareció un pequeño espejo rectangular. Lo agarré dubitativamente pero no pasó nada. Todo lo que se veía en él era la cara del avatar que había tenido varios problemas en crear. Ladeé mi cabeza y miré a Klein. El samurái también veía el espejo en su mano con un semblante inexpresivo. Entonces, repentinamente Klein y los avatares alrededor de nosotros fueron envueltos en una luz blanca. Tan pronto como me percaté de esto, yo también fui rodeado y todo lo que podía ver era blanco.
Casi 3 segundos después, los alrededores reaparecieron tal como habían sido. No. La cara frente a mí no era la que me había acostumbrado a ver. La armadura hecha de placas metálicas encajadas, el pañuelo, y el puntiagudo pelo rojo eran los mismos. Pero la cara había cambiado por completo a otro aspecto. Sus grandes y agudos ojos, ahora estaban hundidos y brillaban aún más. Su delicada y alta nariz se había vuelto ganchuda, y ahora una leve barba apareció en sus mejillas y mentón. Si el avatar había sido un joven y despreocupado samurái, este era un guerrero caído, o quizás un bandido. Olvidé la situación por un momento y murmuré. ¿Quién eres? Las mismas palabras salieron de la boca del hombre que tenía enfrente. Oye, ¿quién eres? Entonces aprehendido por una repentina corazonada y me di cuenta de cuál era el significado del regalo de Kayaba, el espejo de mano. Levanté el espejo en un apuro, y vi la cara que me observaba de vuelta. Pelo negro que yacía primoroso sobre la cabeza, dos ojos de apariencia débil podían ser vistos por debajo del levemente largo cabello, y un rostro delicado que hacía que las personas me confundieran por una chica, incluso ahora cuando salgo en ropa casual con mi hermana. El rostro calmado de un guerrero que Kirito había tenido unos pocos segundos atrás, ya no estaba allí. La cara que estaba en el espejo era mi cara real, de la cual había intentado tanto escapar. Ah, soy yo. Klein, quien también había estado viendo su espejo, cayó hacia atrás. Ambos nos miramos el uno al otro y gritamos al mismo tiempo. Tú eres Klein. Tú eres Kirito. Nuestras voces también cambiaron, quizá los moduladores de voz dejaron de funcionar. Pero no teníamos tiempo que gastar en cosas como esa. Los espejos cayeron de nuestras manos y golpearon el suelo. Entonces fueron destruidos con un sonido suave y estrépito. Cuando miré a mis alrededores otra vez, la multitud ya no estaba compuesta de personas que lucían como personajes de un videojuego de fantasía. Un puñado de gente joven de apariencia normal ahora había tomado su lugar. Era como algo que verías si juntabas un bonche de personas en la vida real en una sala de exposición de videojuegos y los vistieras con armaduras. Penosamente, hasta la proporción de sexos cambió en gran medida. ¿Cómo demonios era esto posible? Klein, yo, y probablemente la mayoría de todos los jugadores a nuestro alrededor, habían cambiado desde los avatares que creamos de la nada, a nuestros aspectos reales. Por supuesto, la textura en sí aún parecía un modelo poligonal y todavía se sentía un poco extraño, pero era casi escalofriantemente preciso. Era como si el Gear tuviera un escáner de cuerpo completo incluido. Escanear. Ah, cierto. Miré a Klein y obligué mi voz a salir. Hay sensores de señales de alta densidad en el Nerve Gear cubriendo toda nuestra cabeza. Por lo que, no solo puede decir cómo lucen nuestros cerebros, sino que también nuestras caras. Pero, ¿cómo puede saber cómo lucen nuestros cuerpos? Mira por ejemplo cuán altos somos. Klein dijo más bajo mirando de lado a lado nuestros alrededores. La altura promedio de los jugadores, quienes ahora estaban mirando sus propias caras o los de otros jugadores con diversas expresiones en sus rostros, se habían reducido notablemente después del cambio. Yo, y lo más probable es que Klein también, establecí mi altura igual la que tengo en el mundo real para prevenir que el peso extra dificultara mis movimientos. Pero la mayor parte de los jugadores, tal parece, se había hecho unos 10 a 20 centímetros más altos. Eso no era todo. La mismísima complexión y contorno de los jugadores se volvieron más grandes también. No había forma que el Nerve Gear fuese capaz de saber todo esto. La persona que respondió esta pregunta fue Klein. Ah, espera. Compré el Nerve Gear apenas ayer, así que lo recuerdo. Había una parte de la configuración, ¿cómo se llamaba? ¿Calibración? Bueno, de cualquier forma, durante ese pedazo tocabas tu cuerpo aquí y allá, tal vez fue aquello. Ah, cierto, eso es lo que era calibración, era donde el Nerve Gear medía cuánto tenías que mover tu mano para alcanzar tu cuerpo. Esto fue hecho para reproducir la sensación de cinética con precisión dentro del juego. Por así decirlo, era casi como si el Nerve Gear tuviera información sobre nuestras formas exactas guardada dentro de este. Era posible, convirtiendo a todos los avatares de los jugadores en una casi perfecta réplica poligonal de ellos mismos. El propósito de esto, ahora también era casi demasiado claro. La realidad, murmuré. Él dijo que esta era la realidad. Que este avatar poligonal y nuestro HP era nuestro cuerpo y vida real. A fin de hacernos creer que él ha producido una copia perfecta de nosotros, pero, es que, Kirito. Klein se rascó su cabeza bruscamente y los ojos debajo de su pañuelo brillaron mientras gritaba. ¿Por qué? ¿Por qué diablos está haciendo algo como esto? No respondí y apunté hacia arriba, más allá de nuestras cabezas. Espera un momento.
Lo más probable es que él responda eso dentro de poco de todas formas. Kayaba no me defraudó. Unos pocos segundos después una voz, casi solemne, se escuchó desde el cielo color rojo sangre. La mayoría de ustedes se estará preguntando por qué. ¿Por qué yo, el creador tanto del NERVGEAR como de SAO, Kayaba Akihiko, está haciendo algo como esto? ¿Es una especie de ataque terrorista? ¿Lo está haciendo para chantajearnos? Fue entonces cuando la voz de Kayaba, sin ninguna pizca de emoción hasta el momento, pareció mostrar algunos signos de sentimientos. Repentinamente la palabra empatía pasó por mi mente, incluso aunque no había ninguna forma de que fuera verdad. Ninguna de estas es la razón por la cual hago esto. No solo eso, sino que ahora para mí, ya no existe una razón o propósito para hacerlo. El motivo de esto es porque esta situación en sí fue mi propósito. El crear y observar este mundo, es la única razón por la que creé el NERVGEAR y SAO. Y ahora, todo se ha realizado. Luego de una breve pausa, la voz de Kayaba, nuevamente sin ninguna emoción, se escuchó. Ahora he terminado el tutorial oficial de Sword Art Online. Jugadores, les deseo suerte. Esta última frase se acabó con un débil eco. La enorme túnica se levantó sin hacer ruido, y empezó a hundirse, la capucha primero, en el mensaje del sistema que cubría el cielo, como si se derritiera. Sus hombros, luego su pecho, entonces sus dos brazos y piernas se fundieron con la superficie roja, entonces una última mancha roja se extendió brevemente. Justo después de eso, el mensaje del sistema que había cubierto el cielo desapareció tan repentinamente como había aparecido. El sonido del viento al pasar sobre la plaza y la BGM-16 que la orquesta NPC estaba tocando, llegó suavemente hasta nuestros oídos. El juego había regresado a su estado normal, sin contar el hecho de que un par de reglas han sido cambiadas. Entonces al fin, la multitud de 10.000 personas tuvo una reacción adecuada. En otras palabras, incontables voces empezaron a resonar con fuerza en la plaza. Es un chiste, ¿verdad? ¿Qué demonios es esto? Es tan solo un chiste, ¿cierto? Dejen de bromear. Déjenme salir. Déjenme salir de aquí. ¡No! No puedes. Tengo que encontrarme con alguien, pronto. No me gusta esto. Me voy a casa. Quiero ir a casa. Alaridos. Clamores. Gritos. Maldiciones. Ruegos. Y chillidos. Las personas que pasaron de videojugadores a prisioneros en cuestión de minutos, se acuclillaron sujetando sus cabezas, agitaron sus brazos de un lado a otro, se abrazaron entre ellos o empezaron a maldecir en voz alta. En el medio de toda esta bulla, mi mente se volvió extrañamente fría. Esto, es la realidad. Lo que Kayaba Akihiko había declarado era completamente cierto. Si este era el caso, todo esto era de esperarse. Sería extraño que no lo fuese. Este genio era uno de los lados de Kayaba que lo hicieron fascinantemente interesante. Ahora no puedo regresar a la realidad por un tiempo, tal vez por unos meses o quizás un poco más que eso. Durante este tiempo no puedo ver a mi madre o a mi hermana, tampoco podré hablar con ellas. Era posible que ya nunca tenga la oportunidad de hacerlo. Si muero aquí, muero en la realidad. El NERVGEAR, que fue una vez una máquina, es la cerradura de esta prisión y una herramienta de muerte que freirá mi cerebro. Inhalé lentamente, luego expiré, y abrí mi boca. Klein, ven aquí un momento. Agarré el brazo del guerrero, quien parecía ser mucho mayor que yo en la vida real, y me hice camino entre la multitud delirante. Logramos salir de esta rápidamente, tal vez porque estábamos cerca del borde. Entramos a una de las muchas calles que conducían hacia afuera de la plaza en un patrón radial y salté hacia la sombra detrás de un carruaje inmóvil. Klein. Llamé su nombre nuevamente. Él todavía tenía un semblante un tanto inexpresivo en su cara. Seguí hablando, dando lo mejor de mí para sonar serio. Escúchame. Voy a salir de esta ciudad y me dirigiré a la siguiente villa. Ven conmigo. Klein abrió ampliamente sus ojos, debajo del pañuelo. Continué hablando en voz baja, obligando las palabras a salir. Si lo que dijo era verdad, a fin de sobrevivir en este mundo tenemos que fortalecernos. Tú sabes que los Morbiks son una batalla por recursos entre jugadores. Solo las personas que puedan adquirir el mayor dinero y experiencia pueden volverse más fuertes. Las personas que se han dado cuenta de esto van a ir a cazar todos los monstruos que hay alrededor de la ciudad del inicio. Tendrás que esperar por siempre para que los monstruos se regeneren. Ir a la siguiente aldea ahora sería lo mejor. Conozco el camino y todos los puntos peligrosos, por lo que puedo llegar allí, aun si solo soy nivel 1. Considerando que era yo, ese fue un discurso bastante largo. Pero a pesar de eso, él se quedó en silencio. Entonces, unos segundos después su cara se arrugó. Pero ya sabes.
Ya dije antes que estuve parado en una fila por siglos con mis amigos para comprar este juego. Ellos podrían haber ingresado y lo más probable es que estén en la plaza incluso en estos momentos. No puedo irme sin ellos. Dejé salir un suspiro y mordí mi labio. Pude entender demasiado bien todo lo que Klein estaba tratando de decirme a través de su mirada nerviosa. Él era brillante y fácil de llevarse bien, y lo más probable es que cuidara bastante de las demás personas. Él sin duda esperaba que me llevara también a todos sus amigos. Pero yo no podía simplemente asentir. Si solo fuera Klein, podría llegar a la siguiente aldea mientras nos protegía de monstruos agresivos. Pero si hubiera al menos 2 más. No, aun si una persona más viniera con nosotros, sería peligroso. Si alguien muriera en el camino, ellos morirían tal como Callaba había declarado. La responsabilidad indudablemente recaería en mí, quien había sugerido partir de la segura ciudad del inicio y había fallado al proteger a mi camarada. Soportar una carga tan pesada, jamás podría hacerlo. Era simplemente imposible. Klein pareció haber leído todas estas preocupaciones que habían relampagueado en mi mente. Una sonrisa apareció en sus mejillas, que tenían una leve barba, y sacudió su cabeza. No puedo seguir dependiendo de ti. Fui un líder de gremio en el videojuego que solía jugar. Me las arreglaré con las técnicas que me has enseñado hasta ahora. Y aún hay posibilidad de que esto fuera solo una broma pesada y que todos seamos desconectados. Por lo que no te preocupes por nosotros y ve a la aldea. Con mi boca cerrada, fui abatido por una indecisión que nunca antes en mi vida había sentido. Entonces, escogí las palabras que me roerían por 2 años. Está bien. Asentí, di un paso atrás, y hablé con mi garganta seca. Bien, separémonos aquí. Si algo sucede, envíame un mensaje. Bien, nos vemos luego, Klein. Cuando volvía mi vista hacia abajo y me daba vuelta para partir, Klein me llamó. Kirito. Le lancé una mirada interrogativa pero no dijo nada, solo su mejilla se estremeció un poco. Agité el brazo y me volví hacia el noroeste. La dirección de la aldea que usaría como mi próxima base. Cuando había dado como 5 pasos, una voz me llamó desde atrás, nuevamente. Oye, Kirito. Te ves muy bien en la vida real. Eres muy mi tipo. Sonreí amargamente y grité por encima de mi hombro. Tu aspecto te va 10 veces mejor, también. Entonces le di la espalda al primer amigo que había hecho en este mundo y corrí hacia adelante sin cesar. Luego de haber corrido por las enrevesadas callejuelas por unos pocos minutos, miré hacia atrás otra vez. Por supuesto, no había nadie ahí. Ignoré la extraña sensación en mi pecho que estaba siendo restringida y corrí. Corrí desesperadamente a la puerta noroeste de la ciudad del inicio y después pasé por las grandes llanuras y el denso bosque, entonces una pequeña aldea localizada. Pasado todo esto y luego, más allá de eso, un eterno y solitario juego de supervivencia. Bueno, espero les haya gustado la novela. Si es así, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos vídeos. Y si quieren un salido, dejaré un comentario fijado. Hasta la próxima.